Para estos ejemplos, dice, especificar la variable independiente, la variable dependiente, la muestra, la población, los datos, los estadísticos y los parámetros. Dice, un profesor lleva a cabo un experimento para determinar si el modo de presentación afecta cuánto se recuerda de un material. El investigador utiliza varios textos que se presentarán en forma visual u oral. Se eligen 50 estudiantes entre todos los alumnos de la universidad. Los estudiantes se dividen en dos grupos de 25 cada uno. El primer grupo recibe una representación visual del texto y el otro una grabación del mismo. Al final se pide a los alumnos que escriban la mayor parte del material que puedan recordar. Se calcula el promedio de palabras recordadas por cada grupo y se comparten resultados. En este experimento, lo que el investigador quiere saber es de qué manera estos estudiantes recuerdan más un texto o varios textos. Entonces los divide a toda la población, que es todos los alumnos de esta universidad, los divide en dos grupos de 25 cada uno. Hace su muestra de 50 estudiantes. Y entonces al primer grupo les pasa una representación visual, o sea, les proyecta por ahí o se los da a leer un texto, y al otro escuchan una grabación. Entonces lo oyen en vez de verlo. Y al final se les pide que apunten la mayor, lo que más pudieron recordar, y entonces se calculan el promedio de palabras recordadas, y ahora sí ya se puede comparar un resultado y saber de qué manera lo están recordando más. Entonces, la variable independiente es lo que el investigador puede controlar. En este caso, lo que él puede controlar es el método de presentación del texto. En eso es en lo que se basa el experimento, en la variable independiente. Entonces, aquí la variable independiente sería el método de presentación del texto, que sería oral o visual. Esa es la variable que el investigador puede controlar. Después, la variable dependiente es lo que realmente el investigador quiere saber. Entonces, ¿y qué es lo que él no puede controlar? Lo que él no puede controlar es el número de palabras recordadas por cada uno de los participantes. Entonces, la variable dependiente sería el número de palabras recordadas. Eso es lo que el investigador no puede controlar. Hay aquí, control N para quitarle la negrita. Y número que lleva acento en la U. Okay. La muestra, ¿cuál es la muestra? Serían los 50 estudiantes que están haciendo el experimento. Esa es su muestra. No son todos los estudiantes de la universidad, son solamente los 50 que llegaron a hacer el experimento. Y la población serían, ahora sí, todos los estudiantes de la universidad. Después, los datos. ¿Qué son los datos? Los datos es un dato por cada uno de los resultados que me está dando este experimento. Entonces, los datos serían las palabras recordadas por cada uno de los estudiantes. Entonces, ¿cuántos datos tendríamos? Tendríamos un dato por cada estudiante. Y finalmente, bueno, después el estadístico, que el estadístico es ya un número calculado, ¿sí? Los estadísticos ya son números calculados, promedios, medias, medianas, modas, es decir, no es nada más un número como el dato.
Los datos serían las palabras recordadas de los estudiantes. O sea, un estudiante recordó 50 palabras. El estadístico no, el estadístico ya es un número calculado. Entonces, como ya es un número calculado y además se basa por cada grupo, sería el promedio de palabras recordadas por cada grupo. Es decir, tendríamos dos estadísticos: el promedio de las palabras recordadas del grupo, el grupo oral y el promedio de palabras del grupo visual. Y por último, el parámetro. Los parámetros se dan, es un dato calculado, igual medias, medianas, modas, lo que sea, pero de la población. En este caso, este investigador no hizo el experimento para todos los estudiantes de la universidad, que sería la población, sino simplemente lo hizo para una muestra. Entonces, no tenemos un parámetro. Los parámetros nos sirven para comparar los estadísticos contra los estadísticos de la población. Entonces, no hay parámetro porque no se hizo un estudio de la población entera. Entonces, no se dio el parámetro. Y el ejemplo número 2 dice: un profesor de ginecología quiere determinar si un implante de tipo experimental para el control natal tiene efectos colaterales sobre el peso corporal de las mujeres. Un grupo de 1000 mujeres se presentaron como voluntarias para el experimento. Si se eligen a 100 para participar en el estudio, se asignan 50 a cada grupo donde se les hará el implante del dispositivo, y a 50 se les hará el implante de un dispositivo placebo. Al inicio del experimento se les tomará el peso corporal y al terminar el experimento se vuelven a hacer pesadas y se compara el promedio del peso corporal de cada uno de los grupos para saber si el implante tuvo algún efecto en las variables. Entonces, este ginecólogo lo que quiere saber es si un implante para el control natal tiene algún efecto sobre el peso de las mujeres. Entonces decide hacer un experimento donde selecciona solamente a 100 de 1000 que llegaron a hacer el experimento, y lo dividen en dos grupos de 50. A 50 les pone el implante verdadero y a 50 otras les pone un implante placebo, es decir, un implante falso que no tiene ninguna consecuencia, y al inicio del experimento les toma el peso y al final del experimento les toma el peso y después va a sacar un promedio del peso corporal para saber si el implante real efectivamente tuvo algún efecto en el peso de las mujeres. Entonces, ¿cuál sería la variable independiente? Ya quedamos que la variable independiente es la que el investigador puede controlar. ¿Qué es lo que puede controlar? Lo que él puede controlar es si les va a poner el implante verdadero o si les va a poner el placebo. Eso es lo que él puede controlar. Entonces, aquí sería el implante contra el placebo. Eso es lo que él sí puede controlar. Después viene la variable dependiente, que es lo que realmente quiere medir y lo que él realmente quiere saber y lo que le va a regresar su estudio. Entonces sería el peso corporal. Después la muestra serían las 100 mujeres que hicieron el experimento y la población serían las 1000 mujeres que llegaron, las 1000 mujeres voluntarias. Los datos serían los pesos, lo que a mí me va a regresar
el experimento son los pesos de las 100 mujeres antes y después del experimento. El estadístico, como ya dijimos, el estadístico son números calculados, entonces sería el promedio del peso antes y después del experimento. Y finalmente el estadístico, como este investigador el parámetro, como este investigador tampoco midió a las 100 mujeres, entonces tampoco se nos dio un parámetro. Entonces la respuesta es: no se dio parámetro. Pero en realidad el parámetro hubiera sido el peso corporal de las 1000 mujeres voluntarias.